Buenos días, jóvenes. En la clase de hoy vamos a terminar con la parte de circuitos y en particular vamos a ver la parte de circuitos en paralelo. Eh, un comentario antes de empezar. En la solución del examen cometí un error. Siempre todas las temperaturas cuando veamos cuando utilicemos la ley de los gases ideales, tiene que estar en Kelvin. Es algo que se me pasó porque yo consideré las temperaturas en centígrados, pero eso es incorrecto. Todas las temperaturas deben estar en Celsius. Sin embargo, por el hecho de que tal vez no hice énfasis en esa parte cuando vimos la ley de los gases, para las personas que utilizaron grados centígrados lo voy a considerar como bien también. ¿Ok? Bueno, ahora sí empezamos. Circuitos en paralelo, en esencia, son tres cosas. La corriente total, que circula en un circuito en paralelo, no es otra cosa que la suma de las corrientes que atraviesan cada uno de sus componentes. La resistencia total se calcula de una forma un poco particular. Es 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2, etc. Y entonces la resistencia total es, después de haber hecho esta suma, calculas el inversio multiplicativo. O sea, volteas la fracción. Vamos a ver ejemplos. Por último, el voltaje es una de las cantidades más fáciles. El voltaje que atraviesa cada uno de los componentes de un circuito en paralelo, o el voltaje total, tienen el mismo valor. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a la forma en la que está conectado un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo tiene su fuente de voltaje, que voy a llamarle voltaje total, y está conectado de esta manera. Tiene un conductor que hace que la corriente circule y sobre este conductor se conectan los componentes del circuito. ¿Cuál es la ventaja o la diferencia de estos circuitos? Pues lo que pasa es que cuando realizas un circuito que tiene esta configuración, la corriente para empezar va en ese sentido, corriente total. Entonces, aquí atraviesa una cierta corriente que vamos a llamarle I1, aquí una I2 y aquí una I3. Cada una de estas cantidades que representé por la especie de resorte son resistencias que voy a llamar R1, R2 y R3. Y el voltaje, debido a este conductor que toca los tres componentes del circuito, el voltaje que recibe cada uno de estos componentes es exactamente el mismo que el voltaje total. Las corrientes se reparten como lo mencioné aquí arriba y las resistencias también. Este circuito en total tendría una resistencia equivalente que se calcula con la fórmula 2 que coloqué arriba. Vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a poner aquí los enunciados. Primer ejemplo. Dice, una resistencia de 6 ohms se conecta en paralelo con otra de 3 ohms. ¿Cuál es la resistencia total o equivalente del circuito? Bueno, solución. Vimos que la fórmula es que 1 entre resistencia total es 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2. En este caso, resistencia 1 vamos a tomarlo como 6 ohms y la 2 como 3. Entonces queda 1 entre 6 más 1 entre 3. ¿Cuánto es esto? Pues haz la suma de fracciones. 6 entre 6, 1 por 1, 1. 6 entre 3, 2 por 1, 2. O sea, 3 medios. 3 sextos. O sea, 1 medio. Eso es 1 entre la resistencia 1. Por lo tanto, la resistencia 1 es 1 entre esta fracción, que en este caso me queda
2. ¿2 qué? 2 ohms. ¿Ok? La respuesta sería inciso C. Ejemplo 2. Dice, tres resistencias de 6, 3 y 4 ohms se conectan en paralelo y una corriente total de 3 amperes se distribuye en las tres. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicada al circuito? Bueno, en este caso, pues simplemente vamos a establecer primero cuáles son los datos. Por ejemplo, que R1 sea 6 ohms, que R2 sea 3 y que R3 sea 4 ohms. Una corriente total de 30 amperes. Y lo que me está preguntando es cuál es la diferencia de potencial, o sea, el voltaje aplicado en todo el circuito, o sea, el voltaje total. ¿Qué fórmulas voy a utilizar aquí? Pues primero lo que tengo que utilizar es la fórmula de la corriente de la resistencia total, que es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y además la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que voltaje es resistencia por corriente. Entonces, una vez que calcules la resistencia total, lo multiplicas por la corriente total y obtendrás el voltaje total utilizando esta ley de Ohm. Aclaro que aquí estaría yo ocupando para las cantidades totales. ¿Cómo quedaría entonces los cálculos? 1 entre R1 queda 1/6 más 1/3 más 1/4. Si tú haces esta cuenta te da 9/12. Por lo tanto, la resistencia, aquí me equivoqué, resistencia total. La resistencia total es 12/9 de ohms, que lo puedo escribir como 4/3 de ohm. ¿Ok? Es la resistencia total, pero lo que me está preguntando es el voltaje total. ¿Ok? De la ley de Ohm tengo que el voltaje total es resistencia total por corriente total, o sea, 4/3 de ohm por 30 amperes. Esto me daría 40 volts, porque 30 entre 3 me queda 10, por 4, 40. Y listo. Por último, una pregunta más conceptual, que sería la siguiente, la voy a poner aquí abajo. ¿Qué pasa cuando en un circuito en paralelo tú desconectas uno de sus componentes? Por ejemplo, tienes un circuito como estos que contiene a 3 focos. Esos 3 focos serían como mi resistencia. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Dice, si se funde el filamento del foco 1, si este filamento se funde, quiere decir que estás interrumpiendo la corriente que atraviesa este conductor de aquí. Este conductor. Entonces, como aquí ya no hay ya no se está cerrando el circuito, entonces la corriente total ya no pasa por este conductor, pero sigue pasando por el resto del circuito, por aquí y por aquí, debido a que en este camino se cierra el circuito. Y además, también sigue pasando por ese otro camino, por aquí y por aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tú desconectes uno de sus componentes, los otros dos van a seguir funcionando de manera perfecta porque su circuito sigue estando cerrado. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es inciso C. Permanecen encendidos los focos 2 y 3. Y bueno, yo creo que con esto termino el video de circuitos. Voy a hacer otro video de el siguiente tema, que son campos magnéticos debidos a corrientes en conductores. Saludos.